Hoy desde Moya y Emery vamos a tratar el tema de la ley de la segunda oportunidad. Consideramos que es un tema de actualidad, ya que teniendo en cuenta que estamos atravesando una crisis mundial por el tema de la pandemia, muchas familias se están viendo afectadas por ello y les está siendo imposible afrontar sus deudas o están viendo que les será imposible afrontarlas en un plazo corto de tiempo. Entonces, con esta ley lo que se pretende es dar una solución a todas aquellas personas físicas, es decir, no empresas, que tengan una deuda relativamente elevada, que sea ya actual o inminente. ¿A quién va destinado? Va destinado a personas físicas, es decir, va destinado a particulares, independientemente de si son asalariados, de si son funcionarios o de si son autónomos. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la ley de la segunda oportunidad? Los requisitos son demostrar que no tienes el patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas que tienes, o que ya has liquidado ese patrimonio que tenías, que tienes una deuda que es inferior a los 5 millones, no se establece un mínimo, es decir, no se establece tienes que tener mínimo una deuda de 8.000 euros, pero lo común es a partir de una deuda de unos 20.000 euros aproximadamente. Tienes que tener al menos 2 acreedores diferentes y se tiene que demostrar que existe buena fe por parte del deudor. ¿Cómo se demuestra esto? Y es habiendo intentado realizar un acuerdo extrajudicial con tus acreedores. Luego, no te puedes haber acogido tampoco a esta ley durante los últimos 10 años desde que se dictó la sentencia. No te pueden haber declarado culpable en un concurso anteriormente y no puedes tener una serie de antecedentes penales que están relacionados básicamente con deudas de patrimonio, hacienda pública, seguridad social, etc. Así como tampoco puedes haber rechazado una oferta de trabajo que esté de acuerdo a tus capacidades en los últimos 4 años anteriores a la solicitud del concurso. ¿Cuánto tiempo se tarda en resolverse la ley de la segunda oportunidad? Bueno, la ley de la segunda oportunidad consta de 2 fases diferentes. Una es la fase extrajudicial y la otra es la fase judicial. La fase extrajudicial está tasada legalmente en que el plazo máximo tiene que ser de 2 meses para resolverlo. Sin embargo, en la fase judicial, pues como todos sabemos, dependerá del volumen de trabajo que tenga el juzgado que nos toque. ¿En qué consiste esta fase? La fase extrajudicial consiste en una reunión entre deudor y acreedores con la intervención de un mediador concursal que es asignado por un notario. En el caso de que el deudor sea un empresario, entonces será el mismo procedimiento, pero será asignado por el registro mercantil, por el registrador mercantil, y tutelado por un juez en ambos casos. La idea al final de esta fase extrajudicial es establecer un plan y un calendario de pagos y llegar a un acuerdo con los acreedores. La fase judicial. La fase judicial consiste en que una vez que hemos intentado la fase extrajudicial, hemos intentado llegar a un acuerdo con los acreedores y no se ha conseguido, entonces se presenta la solicitud ante el juzgado. En el juzgado lo que pasa es que aparece la figura del administrador concursal en vez del mediador concursal. El administrador concursal lo que hace es emite un informe en el que se declaran todos los bienes que tiene el deudor. También ahí aparece la contabilidad del deudor y el listado de acreedores. Y entonces se inicia la fase de declaración, la fase en la que se expone toda la deuda que tiene nuestro cliente en este caso, ¿no? Entonces se hace una propuesta de convenio ante el juzgado. En este caso lo que puede pasar es
que la propuesta sea aceptada y se apruebe, y entonces se dictará sentencia, se pondrá fin al concurso y se llevará a cabo el cese del administrador, o que no se apruebe. Entonces, si no se aprueba, se entra en la fase de liquidación, que es que todos los bienes que sean susceptibles de subasta, es decir, todos los bienes que puedan compensar, por así decirlo, la deuda que tenemos, se subastan y con ello se compensa la deuda, ¿vale? Que aún así, habiendo subastado todos los bienes posibles, no se consigue pagar la deuda, pues en este caso llegamos a la fase en la que solicitamos el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Esto es básicamente la obtención del beneficio de la segunda oportunidad. ¿Qué supone esto? Supone la cancelación de todas las deudas presentes y de las futuras. Eso sí, con la condición de que se figurará en el registro público concursal durante los siguientes 5 años y que el administrador concursal seguirá siendo tutor de alguna forma de nuestros bienes, de nuestros ingresos, y se le tendrá que pedir autorización para llevar a cabo ciertas operaciones, como puede ser la solicitud de un préstamo, la compra-venta de una casa, etc. ¿Desde qué momento se congelan mis deudas y los intereses? Eso ocurre desde el momento en el que se inicia el proceso concursal. Desde este momento se paralizan las ejecuciones y se congelan los intereses que podamos ir devengando. En el caso de acuerdo extrajudicial, ¿tienen que estar todos los acreedores de acuerdo? No, no tienen que estar todos los acreedores de acuerdo. Es suficiente con que estén de acuerdo el 75% de los representantes de la deuda que tenemos. ¿Cuál es la función del notario en el proceso? Bueno, la función del notario en este proceso es importante, ya que es el que inicia el proceso, ¿vale? Acudimos a él con la documentación que se requiere legalmente, hace un acta de acuerdo extrajudicial, convoca a deudor y acreedores, se hace una junta de acreedores y también nombra al mediador concursal. Intentamos llegar a un acuerdo extrajudicial y, en caso de no ser posible, pues pasamos a la fase que hemos explicado, que es la judicial. ¿Cuál es la función del juez en el procedimiento? Bueno, el juez en este caso es el encargado de tutelar todo el procedimiento, es el que dictará el auto y es el que se encarga de estudiar los informes que presentará el administrador concursal. También será el encargado de requerirnos en cualquier caso para que aportemos información adicional, etc. ¿Cuál es la función del mediador concursal? Bueno, el mediador concursal existe en la fase extrajudicial y su función principal es mediar entre acreedores y deudores. Luego, en la fase judicial pasa a llamarse administrador concursal y es el encargado básicamente de emitir los informes y remitírselos al juez y de administrar completamente nuestro patrimonio, es decir, él pasa a ser como nuestro tutor y tendremos que solicitarle autorización para prácticamente cualquier gestión que requiera dinero. Los honorarios del mediador concursal los tiene que hacer frente el deudor, pero son tasados por ley, con lo cual son unos honorarios muy bajitos. ¿Cuál es la función del abogado en este procedimiento? Bueno, la función del abogado básicamente es, primero, tener una primera entrevista con el deudor y ver si es viable o no es viable esta opción dependiendo del tipo de deudas que tenga. Luego, muy importante es ver si cumple con todos los requisitos que hemos tasado anteriormente y, en el caso de que los cumpla, requerirle toda la documentación que exige la ley para poder presentársela al notario y poder iniciar la fase extrajudicial. Otra de sus funciones es avisarle de todos los riesgos y de los beneficios que tiene acogerse a esta ley
y luego obviamente pues es acompañar al cliente durante todo el proceso y llevar a cabo la gestión tanto con notarios, registradores, mediadores o administradores concursales y con el juez. ¿Se puede acoger cualquier persona a esta ley? La respuesta es que sí, cualquier persona física se puede acoger a esta ley independientemente del sueldo que tenga. No es un requisito tener un sueldo de 900 o de 1000 euros, puede acogerse una persona que tenga un sueldo superior. De lo que dependerá todo es de la cantidad de deuda que tengas. Como hemos dicho, la deuda no puede ser superior a 5 millones de euros y el mínimo legal no está establecido, por lo tanto, en principio, cualquier persona que tenga una deuda se podría acoger. No es lo común, lo normal es que se acuda a esta ley cuando tienes una deuda importante, cuando tienes una deuda que realmente te hace insolvente y necesitas una segunda oportunidad. Entonces, lo habitual sería a partir de una deuda de unos 15 o 20.000 euros. ¿Quedará afectado mi patrimonio si me someto a esta ley? Lo habitual es que sí. Es decir, si tu patrimonio es superior a la deuda que tienes, lo habitual es que en la fase de liquidación se subasten los bienes hasta poder pagar la deuda. Si tienes 3 casas y 2 coches, y con la subasta de estos bienes consigues liquidar la deuda, lo más probable es que pase eso. Sin embargo, si tu deuda es superior al valor de tus bienes, y por ejemplo estamos hablando de que tienes un bien y es tu vivienda habitual y el valor de esa vivienda habitual es inferior a la deuda que tienes, lo más probable es que no quede afectada. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Tengo que dejar de pagar todas mis deudas? Lo lógico es que entres en el procedimiento cuando ya no puedes hacer frente a tus deudas. También otra opción es que tú veas que en un plazo corto de tiempo, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, no podrás hacer frente a, por ejemplo, un crédito que tengas. Entonces, lo lógico es que no pagues o no puedas pagar tus deudas. Precisamente por eso te quieres someter a esta ley. ¿Qué ocurriría si me demandan los acreedores mientras estoy en el procedimiento? No ocurriría nada, quedarían en suspenso, ya que ya se están enjuiciando en el procedimiento de la ley de la segunda oportunidad. ¿Puedo seleccionar las deudas que quiero presentar en el concurso? No, no se puede seleccionar la deuda que tú quieras. Se presentan todas las deudas, tanto si son de cantidades muy elevadas como si son de cantidades inferiores. ¿Qué ocurriría si una vez canceladas las deudas, es decir, se te ha otorgado la ley de la segunda oportunidad y la exoneración de las deudas, se descubre que tengo un patrimonio oculto? En este caso lo que ocurriría es que se revocaría la sentencia y se tendría que pagar toda la deuda más los intereses legales. Si debo a Hacienda y a la Seguridad Social, ¿puedo acogerme a la ley? Es decir, si tengo deuda pública, ¿me puedo acoger a esta ley? La respuesta es que sí. Para el caso de la deuda pública, lo que se hace es otorgar un plazo de 5 años en el que se realiza un calendario de pagos para que puedas pagar esta deuda. Si pasados estos 5 años aún así no has logrado pagar toda la deuda, lo que se hace es cancelar la deuda. ¿Qué pasaría si eres copropietaria de un inmueble? En el caso de ser copropietario de un inmueble, lo que ocurriría es que si el porcentaje de tu copropiedad es superior a la deuda que tienes, probablemente entre en subasta y se pague la deuda con eso. Sin embargo, si el porcentaje de copropiedad que tienes es inferior o es bastante bajo y no sirve para cubrir la deuda, lo normal es que se te siga permitiendo tener la copropiedad de ese inmueble. ¿Qué pasaría si me viene mejor fortuna una vez se me han cancelado las deudas? En el caso de que te venga mejor fortuna, en el plazo de 5 años desde que se dictó la sentencia,
lo que ocurriría es que se puede revocar. ¿Qué pasa? Para que se revoque la sentencia, la cantidad de la mejor fortuna, que podría ser, por ejemplo, una herencia, una donación o una lotería, tendría que ser muy superior a la cantidad de la deuda que teníamos. En el caso de que sea una cantidad inferior a la deuda, no se revocaría la sentencia. Después de tener el auto de cancelación de la deuda, podría comprarme una casa, por ejemplo. Durante los 5 años siguientes se tendrá que pedir autorización al administrador concursal. Entonces, si el administrador concursal nos da la autorización, sí que se podría llevar a cabo. Lo mismo ocurriría para comprar cualquier cosa de un valor elevado. ¿Podría pedir un préstamo si se me ha concedido la cancelación de la deuda? Lo mismo ocurriría durante los 5 años siguientes al auto de cancelación de la deuda. Tendría que solicitar la autorización al administrador concursal y me lo tendría que conceder. Después de eso, también el banco tendría que aceptarlo, ya que, como hemos dicho, durante los 5 años siguientes aparecemos en el registro público concursal y puede ser que el banco no quiera aceptar o no quiera otorgar un préstamo a una persona que aparezca en ese registro.